Hola, ¿qué tal, Lick? Muy buenas noches. Mi nombre es Wendy Saraí López Cardona, soy de la Facultad de Derecho. Hoy le vengo pues a hablar un poco sobre lo que es el usufructo, el uso y la habitación y servidumbre. A continuación tenemos el artículo 700 por extensión de usufructo, pero antes pues yo quisiera dar un poco de contexto en lo que es el usufructo. Bueno, el usufructo, a mi punto personal de vista y mi punto jurídico, es el derecho pues que nosotros como personas obtenemos o tenemos, la cual nosotros usamos y disfrutamos de un bien ajeno y con la obligación de conservar en su forma literalmente intacta, ¿verdad? Entonces, pues uno de los artefactos o objetivos que se le pide es de que se use, se disfrute, se conserve. Eso sí, todo es con temporalidad, pero pues se pide que todo tenga pues un límite de conservación en el cual no afecte el producto, ya sea el producto, el inmueble. En este caso tenemos el artículo 703 que dice extinción del usufructo. Pertenece al usufructuario los frutos naturales y civiles que los bienes produzcan ordinaria y extraordinariamente, salvo las limitaciones establecidas en el título que se constituya. En este caso, pues, si lo vemos desde el bien mueble, tenemos pues en pantalla lo que es una imagen de usufructo, ¿verdad? Donde hay un hogar, es decir, es una de las propiedades de las cuales nosotros podemos usar y disfrutar, pero temporalmente. Tengo el artículo 704, forma de constitución. La forma de constitución en el usufructo se constituye por contrato o por acto de última voluntad. Tenemos el 705 que nos habla sobre la duración del usufructo. Dice que el usufructo puede constituirse por tiempo fijo, vitalicio, puramente o bajo condición, pero no a perpetuidad y sobre toda especie de bienes muebles e inmuebles. Asimismo, nosotros como personas nos debemos de dar cuenta que puede constituirse a favor de personas jurídicas. En este caso, pues pueden ser varias personas individuales, simultáneas o sucesivamente. En este caso, pues es un usufructo de duración, pero con gozo. Entendemos pues que de una u otra manera la persona goza el usufructo de tal manera que es un disfrute sucesivo. El usufructo no solo aprovechará a las personas que existan cuando concluya el derecho del posterior usufructuario. Tenemos el artículo 706. El artículo 706 habla sobre el usufructo, no puede extender de 30 años. Cuando en la constitución del usufructo no se fije de tiempo para su duración, se tiende a constituir a favor de personas jurídicas, lo cual nosotros no podemos acceder a más de 30 años, salvo que se trate de bienes nacionales, en cuyo caso podría ser hasta por 50 años. Tenemos el artículo 707, donde dice que no hay derecho de acreeder. Los acreedores del usufructo pueden embargar los productos y oponerse a toda cesión o renuncia de este que se haga fraude en aquellos. Quiere decir de que muchas veces cuando tomamos posesión, pues intentamos alterar las normas o los derechos o la forma de acreer o la forma de disfrutar el bien mueble o inmueble, pero pues puede oponerse toda cesión o renunciar. Es decir, de que no se lo pueden validar al final del día
aunque sí pueda tomar posesión o disfrutar o gozar, pero pues si no respetan los límites, no se las van a autorizar. Tenemos el 709, que es sobre el derecho de usufructo de frutos naturales pendientes al tiempo de comenzar el usufructo. Estos pertenecen al usufructuario, salvo de las obligaciones a que tales frutos estén en efectos de anterioridad. Los pendientes al tiempo de extinguirse el usufructo pertenecen al propietario, dueño de los frutos pendientes, al constituirse o terminarse el usufructo. Es quien debe pagar los gastos de los cultivos del año rural correspondiente. Pues que en este caso, por ejemplo, el usufructuario puede ser de una u otra manera un tipo cosechador, el cual va a estar al pendiente de los frutos a que se constituyan y terminen su usufructo. Como por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un terreno y yo lo presto a tal persona. Esa persona usufructuaria va a usar y va a disfrutar de mi bien mueble. Entonces, de esta manera, esta persona va a utilizarlo de una forma cultiva, es decir, cultivando frutos y va a estar al pendiente de que se constituya y se su fruto. Pero si hubiesen que pagar gastos de los cultivos del año rural correspondiente, es definitivamente el dueño, aún usando, pero es suyo, como tal le corresponde hacerse cargo del gasto. Tenemos el artículo 10 que habla sobre los frutos, perdón. En el artículo 10, pues, habla de los frutos, ¿verdad? Los frutos, pues, se refieren a aquellos frutos los cuales son beneficios económicos para nosotros como personas y que obtenemos a través de una relación jurídica como tal. Nosotros o ellos pertenecen al usufructuario de día por crecimiento diario. Tenemos el artículo 11, que es el usufructuario de cosas muebles que se gastan y deterioran lentamente con el uso. Tienen derecho a servirse de ellas según su naturaleza y destino. Y al fin del usufructo no está obligado a retirarlas, sino en el estado en que se hallen, correspondiendo solamente de aquellas pérdidas o deterioros que provengan de dolo o culpa. En este artículo, como podemos ver, nos se describe, nos explica como tal que es una figura legal desde el usufructuario, el cual puede usar bienes muebles que se deterioran con el tiempo, derechos y obligaciones, derechos de usar nuestros bienes, obligaciones de conservarlo y responsabilidad como tal conforme se vaya deteriorando. Así es como el usufructo pues tiene un fin al final del día, ¿verdad? Tenemos el artículo 712 que nos habla sobre el usufructo de la heredad. Se extiende en sus bosques y árboles, pero el usufructuario debe conservarlos y reponer los árboles que derribe sujetándose en la explotación a las disposiciones de las leyes forestales. En el 712 como tal tenemos obligaciones, tenemos conservación, tenemos preparación y tenemos que darle pues cumplimiento legal a esta ley como tal. Tenemos el artículo 713 donde dice obligación a restituir. Si el usufructo comprende las cosas que no pueden usarse sin consumirse, el usufructuario está obligado a restituirlas en igual de género, cantidad y calidad, y esto fuere posible a pagar su valor si se hubiesen dado estimadas o su precio corriente al tiempo de cesar el usufructo no fueran estimadas
En este caso consideramos que si el usufructo es sobre dinero como tal, nosotros como personas debemos de devolver el mismo monto que ha sido usufructuado. Tenemos el artículo 714, el usufructo sobre capitales. Si el usufructo se constituye capital de puestos o crédito, el usufructuario hace lo suyo y no aquellos, pero en toda la renovación o convenio que modifique la obligación, se necesita el consentimiento del usufructuario. En este caso, pues en el artículo 714 comprendemos que tiene derechos a los réditos, pero todo va a ser con intereses generados por capitales. También de la misma manera nosotros comprendemos que no es el dueño de los capitales, o sea que el usufructo no es el dueño de los capitales. También se deriva que cualquier cumplimiento o incumplimiento, cambio, obligación, todo va a ser de una manera primitiva como tal, la cual va a necesitar de consentimiento del usufructuario. Tenemos el artículo 715, que es el goce de la accesión. El usufructuario puede gozar del aumento que sobrevenga por accesión a la cosa usufructuada, de las costumbres y en general de todos los derechos que se gozarían. El propietario goza también del producto de las minas y canteras que se estén explotando al empezar el usufructo que perteneciera al propietario. De esta misma manera yo considero y veo que es muy necesario tener nuestros propios planos, nuestras propias condiciones, de tal manera que el usufructuario pues también pueda gozar, pero siempre y cuando goce por accesión, ¿verdad? Tenemos el artículo 716 que nos habla sobre la enajenación del usufructo. El usufructo puede gozar por sí mismo de la cosa usufructuada, arrendándola a otro y enajenar su derecho de usufructo, salvo lo dispuesto en el artículo 708, por lo que los contratos como tal usufructuario celebre y termine al fin del usufructuario. Tenemos el artículo 714, el usufructo no tiene derecho a que se abonen las mejoras que se hicieren en una cosa usufructuada, por sí lo tendrá para que sean compensadas de los deterioros que se le puedan imputar. De tal manera yo considero que es mejor que nosotros como tales separemos o hablemos del detenimiento de la cosa o del usufructuario que está dispuesto a llevársela si el propietario no abonare su valor. El 718 nos habla sobre el usufructo cedido, el usufructo a un tercero. El cedente y el cesionario serán solidariamente responsables del propietario de la cosa usufructuada. Nuestro bien de tal manera está disponible, claro que pueden acceder, pero nosotros debemos de ser responsables como tal, ya sea el usufructuario o el propietario, debe ser muy responsable antes de dar o recibir. Tenemos el 719 que es por servidumbres. El usufructuario no puede constituir servidumbres perpetuas sobre la finca de usufructuaria. Las cosas que constituya cesarán al terminar el usufructo. Tenemos el 720 que nos habla sobre las obligaciones del usufructuario. El usufructuario tomará las cosas en estado en el que se encuentran, pero no podrá encontrar posesión en ellas. Mas, sin embargo, nosotros acá debemos de entender y de comprender que esto al final del día nos genera gastos como tal, gastos inherentes, lo cual se debe de hacer cargo pues el usufructuario porque es el que va a tomar posesión, el que lo va a usar y el que lo va a disfrutar. Tenemos el artículo 721 que nos habla sobre la garantía.
El usufructuario debe garantizar el buen uso de su derecho a satisfacción del propietario. No están obligados a presentar garantía del donante con reserva de usufructo, y el que hubiera sido dispensado de tal obligación por el instruyente. Consideramos que de tal manera la garantía pues es algo que nos dan. Por ejemplo, cuando nosotros vamos, ya sea a las agencias Guay, a las agencias Curazao, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros vamos a adquirir una bocina, más que todo un equipo móvil, ya sea un teléfono, un equipo de música, una televisión. A nosotros nos van a dar un tipo de garantía por accesión, por acceder, por consumir, por generar, por aprobar su producto. E incluso hasta puede ser en una plancha. A nosotros, pues de una u otra manera, nos aprueban los aparatos, pero a veces, considerando de que nos aprueban unos de los que ya están en uso, y a veces a la hora de sacar un equipo, un televisor nuevo, pues no da la figura como tal. Entonces, a través de eso, ellos nos dan una garantía. Es decir, si el televisor de aquí a mañana a mí como tal no me funcionó como esperaba o como debe ser, eso tiene una garantía, ya sea de un mes, de 2 meses, de 3 meses o hasta de medio año o un año. Entonces, en ese tiempo yo puedo ir a reclamar mi producto y ir por la garantía, ¿verdad? Entonces, es lo mismo con lo usufructuario porque estamos hablando de bien muebles y inmuebles. Tenemos el 722 que habla sobre el derecho del propietario que no se presta en garantía. Si el usufructuario no presta garantía en los casos en que debe darse, puede que el propietario exigir los inmuebles que se pongan en administración, que los muebles se vendan, que los efectos públicos, títulos de crédito nominativos y portador se depositen en un banco u otra institución de crédito. Si nos damos cuenta de esta manera, es que el propietario si no se presta garantía, el usufructuario no se presta garantía en los casos en que deba darla. El propietario como tal le va a exigir. Si yo, por ejemplo, estoy alquilándole pues mi bien y yo tengo que tener en cuenta y ponerle mis condiciones, mis reglas y las responsabilidades que deviene de adquirir como tal mi propiedad. Tenemos el 723 que nos habla sobre la administración del propietario. También podrá ser propietario si lo prefiere, mientras que el usufructuario no preste garantía o quede dispensado en ella. Retener su poder de los bienes del usufructo en calidad de administración con la obligación de entregar el usufructuario su producto líquido de dudacia suma que por dicha administración se convenga y judicialmente se señale. Como tal, los administradores podrían ser removidos por mala administración. Como tal, vemos de que esta forma nos pide que haya una buena administración, que el propietario tenga buena administración, mientras que el usufructuario no preste garantía. Tenemos el artículo 724 que nos habla sobre el recurso de la administración del usufructo o del usufructuario. El retardo en garantía no priva al usufructuario del derecho sobre los frutos y puede en todo tiempo, respetando los actos generalmente ejecutados, reclamar la administración, prestando la garantía a que esté obligado. Tenemos el artículo 725 que nos habla sobre el abuso del usufructuario. El usufructuario tiene la obligación de dar garantía aun cuando no haya estado obligado a ella. Por el título constitutivo del usufructo, si abusa causando deterioros o en el fin o dejándolos destruirse por falta de reparación, así como por el cambio de circunstancias personales del usufructuario, no ofrece estas mismas seguridades al constituirse el usufructo. De esta manera, pues vemos de que el usufructuario tiene la obligación de dar garantía.
Es decir, adquiere el bien mueble, pero tiene la obligación de dar garantía, porque muchas veces, un ejemplo, cuando personas alquilan un departamento, un hogar, una casa, tienen ciertas reglas, ya que hoy en día, pues, las personas no tienen consideración, ni responsabilidad, ni cuidados con cada una de las cosas, ¿verdad? Se da el caso, yo tengo un ejemplo en el que una ocasión, pues, una tía dio de alquilar su hogar, una casa, pues, que tenía, y resulta que sí hay personas que violan y se pasan el de donde no, ¿verdad? Entonces, a la hora de que, pues, se terminó el contrato o la forma de prestarles ese servicio como tal de alquiler, las personas incluso hasta se fueron llevándose los focos, las plaponeras, los encendedores, los apagadores, como tal, hicieron un caos de destrucción donde únicamente hubo pérdidas y no hubo garantía, y no había fondos donde, se pudiera hacer una reparación, ¿verdad? Tenemos el 726 que habla sobre reparaciones ordinarias. El usufructuario debe hacer las reparaciones ordinarias indispensables para la conservación de la cosa. Es decir, de que si la tal casa tiene, pues está muy deteriorada de pintura, nosotros como tal o como usufructuario que yo estoy usándola, yo estoy en esa propiedad, yo la estoy adquiriendo, a mí me está en función, yo pues debo acceder a arreglarla, a darle una manita, como para también no abusar del propietario. Tenemos el artículo 727 que nos habla sobre reparaciones extraordinarias. Las reparaciones extraordinarias serán a cargo del propietario. El usufructuario está obligado a darle el aviso cuando fuera urgente la necesidad de hacerlas. Son reparaciones extraordinarias las que necesitan para restablecer o integrar los bienes que se hayan arruinado o deteriorado por viejez, caso fortuito o accidente no imputable al usufructuario. En este caso, pues entran tantas formas o tantas maneras de que pues el lugar o la cosa se destruya, ¿verdad? Si lo vemos desde el lado de una tormenta. El día de hoy hubo una tormenta y simplemente el techo de tal hogar que el usufructuario adquirió sale pues por el aire, ¿verdad? Sale volando. Entonces, como tal, es una urgencia, es una necesidad, es algo que se necesita pues arreglar con lo más pronto posible. Entonces, eso ya es parte del cargo del propietario, ensamblarlas, enlaminarlas, arreglarlas, y como tal, en un temblor se rajó tal pared y cayó, es una reparación extraordinaria, es decir, está a cargo del propietario, porque al final no son deterioros o que se hayan arruinado porque el usufructuario haya dañado, simplemente fue por causa natural, por vejez, o podemos decir las pinturas se deterioran, se descascaran por lo vejez. Entonces puede ser de esta forma en la cual el propietario sí o sí se tiene que hacer cargo y el usufructuario pues está obligado a darle aviso de cada una de las cosas que estén afectadas o afecten en tal manera o en tal forma, en tal tiempo, no importa cuándo y cómo. Tenemos el artículo 728 que nos habla sobre aviso que debe dar el usufructuario. La omisión del aviso oportuno del propietario hace responsable al usufructuario de la destrucción, pérdida o menoscabo de la cosa o por falta de reparaciones
Si por la urgencia del caso fuera necesaria la pronta reparación antes de dar aviso al propietario y lo hiciera el usufructuario, éste tendrá derecho a que se abone su valor. Siempre se diera el aviso inmediatamente después de dar principio a la obra. En este caso, pues debemos de tomar muy en cuenta que dar aviso, pedir permiso, avisar al propietario, pues es muy importante, pero hay casos en los que ni siquiera da tiempo porque son cosas con mucha urgencia, cosas con mucha necesidad, las cuales llegamos a pensar que no necesitamos de un sí o de que sí nos autoricen porque sí es necesario, hay necesidad de hacerlo. En este caso, pues habla de que yo considero que un ejemplo al usufructuario, pues se le arruine la puerta, se le caiga la puerta y el propietario pues no le conteste, no esté disponible y el usufructuario quiere componerla, está al final del día en su derecho. O sea, por más que parezca que violamos la norma o la forma de contrato, pero está en todo su derecho, ya que no puede quedarse simplemente sin puerta, ¿verdad? Normalmente o mayormente si vive a una orilla de una calle. Tenemos el artículo 729 que nos habla sobre las reparaciones hechas por el propietario. Si el propietario hiciere reparaciones extraordinarias, tendrá derecho a exigir al usufructuario el interés legal de la cantidad invertida en ellas, mientras dure el usufructo. Si no las hiciere cuando fueren indispensables para la conservación de la cosa, podrá hacerlas el usufructuario, pero tendrá derecho a exigir el propietario, el conductor, el usufructo, el reembolso de su valor sin intereses. El propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse sus productos. En este caso podemos ver, ¿verdad?, de que el propietario tiene que hacer reparaciones extraordinarias, pero que también tiene derecho a exigir, es decir, bueno, si muchas veces nos damos cuenta de esta forma, un hogar, un departamento, una chocita hoy en día, de tal manera que esté arreglada, así es el cobro, así es la forma de alquiler, así son las condiciones, ¿verdad? Entre más bonita o más arreglada esté la cosa, más caro es, más reglas tiene, que si puede solo una familia de 3, que si no pueden haber niños. Entonces, de esa manera, pues, habla aquí que si el propietario hiciera reparaciones, puede exigir al usufructuario como un tipo de gasto adicional a lo que él le cobra. Tenemos el artículo 730. Las disposiciones de los artículos que preceden se aplican también cuando por vejez o por caso fortuito se arruina solamente en parte del edificio que formaba un accesorio necesario para el goce de fondo sujeto del usufructo. Tenemos el artículo 731 que carga y soporta sobre el usufructuario. Cuando el usufructuario sea el título gratuito, el usufructuario esté obligado a soportar todos los impuestos y contribuciones que pesen sobre la cosa usufructuada, pero si fuere constituido por título oneroso, el usufructuario solo está obligado a pagar los impuestos que impliquen servicios para el goce de la cosa usufructuada. Lo dispuesto con el artículo es sin perjuicio, me lo repacto y constituirse el usufructo. Es decir, que el usufructo o el usufructuario tiene un título gratuito, que no está obligado a soportar todos los impuestos. El propietario como tal, de una u otra manera, se tiene que hacer cargo, pero debemos tener en cuenta que si fuese una casa, por ejemplo, nuevamente, lo que es el consumo de luz, de agua, pues ya es parte del usufructuario, gasto del usufructuario. Tenemos el artículo 732 que nos habla sobre la ejecución de la finca. Si la finca se embarga o vende judicialmente para el pago de una deuda del propietario, el usufructo no será perjudicado sino los grámenes o actos anteriores inscritos o anotados al registro de la propiedad.
Es decir, que así hayan gastos o préstamos que le puedan embargar de una u otra manera, el usufructuario pues no saldrá afectado. Tenemos el 733 que nos habla sobre el usufructo del patrimonio. El usufructuario es un patrimonio de una parte de patrimonio que está obligado al pago total o proporcional de su parte de todas las anualidades de rentas vitalicias y de los intereses de todas las deudas o legados que graven el patrimonio. Cuando se trate del pago de un capital, si el usufructuario adelantarse la cantidad que debe constituirse la cosa usufructada, se restituirá a aquel sin intereses de determinar el usufructo. El usufructuario, pues no, si no se quisiera o quisiera hacer un adelanto, tendrá el derecho de que el propietario a elegir entre el pago y la cantidad adeudada a vender o por porción de bienes sujetos o usufructo hasta la concurrencia de la cantidad debida. Tenemos el 734 que nos habla sobre los derechos propietarios perturbados por un tercero. Si los derechos del propietario son perturbados por un tercero, sea del modo o por el motivo que fuere, el usufructuario está obligado a ponerlo en conocimiento de aquel, si no lo hace responsable de los daños que resulte como si hubiese sido ocasionados por su culpa. De tal manera que dice que si el usufructuario o nosotros como usufructuario nos damos cuenta o prevalecemos o vemos que algo vaya a afectar tal cosa como tal, tenemos toda la obligación de dar aviso al propietario para que esté eh, sabido, para que esté enterado y se dé cuenta, pues, que si pasa una u otra cosa, pues ya se le dio aviso y no le caiga de sorpresa o de intención. Y pues después nos quieran venir a echar la culpa a nosotros los usufructuados como tal, ¿verdad? Por cualquier daño que se ocasione. Tenemos el artículo 735, que son costas de los pleitos, es decir, los gastos, costas y condenas de los pleitos sostenidos con motivo del usufructo son cuenta del propietario si el usufructo ha constituido por título oneroso y del usufructuario se ha constituido por título gratuito. En el 736 tenemos lo que es si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño y al usufructuario, es decir, si les interesa a los dos como tal, ¿verdad? Contribuirán a los gastos en proporción de sus derechos respectivos si el usufructo se constituyó a título gratuito, pero el usufructuario en ningún caso está obligado a responder por más que lo produce el usufructo. Acá no hay mucho que explicar, ¿verdad? Porque se da a entender de que si los dos como tal están involucrados o a los dos como tal les interesa, los dos están obligados a hacerse cargo como tal. Tenemos el artículo 737, que habla si el pleito interesa al mismo tiempo al dueño o al usufructuario contribuirán a los gastos de proporción a sus derechos respectivos si el usufructo se constituye a título gratuito, pero el usufructuario en ningún caso está obligado a responder por más de lo que produce el usufructo. Es decir, que aunque el dueño le exija, él no está obligado a más de lo que pueda producir. Tenemos el artículo 738 que habla extinción del usufructo. El usufructo extingue primero por muerte del usufructuario, segundo por vencimiento del plazo, por el que se constituyó o porque se realizare la condición o condición resulatoria o a la cual esté el sujeto del usufructo. Tercer punto, por la reunión de usufructo de la propiedad de la misma persona, por si la cada en una sola parte de usufructuado, en los demás subsistirá y el usufructo. Como cuarto punto, la precepción. Quinto, por renuncia de usufructo, salvo los dispositivos de las renuncias hechas en un fraude de acreedor. Como sexto punto, tenemos la pérdida de la cosa usufructuada si la destrucción no es total. El derecho continuará sobre el resto y la séptima, por anulación y cesación del derecho del constituyo el usufructo. Tenemos el 739 que habla sobre la cesación del usufructo. También puede cesar el usufructo por el abuso que el usufructuario haga de su derecho, deteriorando los bienes y dejándolos parecer por falta de reparación extraordinaria.
ordinarias. En este caso, la extinción del usufructo no procede de hecho, sino debe ser declarada por resolución judicial. También puede optar el propietario por el mismo caso por el que se le ponga por posesión de los bienes y obligaciones a pagar el usufructuario periódicamente el producto líquido de los bienes, obligándose a pagar el usufructuario periódicamente el producto líquido de los mismos bienes, deducido por honorario de administración, fijado por conformidad de la ley. En el artículo 740 tenemos la construcción del bien usufructuado. Si el usufructo se estuviera constituido sobre una finca de una forma parte de edificio, si éste llegara a aparecer de cualquier modo, sea usufructuario, tendrá derecho a disfrutar el suelo y los materiales. Es decir, que en este caso, si el propietario pues quisiera construir otro edificio, tendrá derecho a ocupar el suelo y servidumbre de los materiales, quedando obligado a pagar el usufructo mientras dure el usufructo, los intereses de las sumas correspondientes del valor del suelo y los materiales. Tenemos lo que es el artículo 741 que habla sobre el impedimento temporal. El impedimento temporal por caso fortuito o fuerza mayor no extingue el usufructo, ni da derechos a extinguir indemnización del propietario. El tiempo del impedimento se tendrá por concurrir para el usufructuario de quien serán los frutos que durante él pueda producir una cosa usufructuada. Tenemos el 642, que tenemos el usufructo a término. El usufructo a término concedido por el tiempo que tarda el tercero en llegar a cierta edad. Subsistirá el número de años prefijados, aunque éste muera antes, salvo si el usufructuario o usufructo hubiera sido expresamente concedido solo en atención a la existencia de dicho tercero. Aquí nos habla de una tercera persona como tal, ¿verdad? Tenemos el artículo 743 que nos habla sobre un seguro. Si el usufructuario concurriere con el propietario al seguro del predio usufructuado, el segundo percibirá el precio, el seguro en caso del siniestro. Quiere decir que si la persona, el propietario, se hubiera negado a contribuir el seguro del predio, constituyéndolo por sí solo el usufructuario, adquirirá este derecho de percibir de una forma, pues, en caso siniestro, ¿verdad? El precio del seguro con la obligación. Y tenemos el artículo 744, que nos habla sobre la expropiación de la cosa usufructuada. Si la cosa usufructuada fuera expropiada por causa de utilidad pública, el propietario estará obligado a abonar al usufructuario el interés legal, es decir, a darle el interés legal. La indemnización que recibiere por todo el tiempo que deba durar el usufructuario podrá exigir que el propietario garantice el pago de los derechos, es decir, que asegure pagar como tal cada uno de los pagos creditados. Contenido del uso, dice el 745. El uso da derecho a servirse de cosa ajena o aprovecharse de los frutos de ella en cuanto baste para las necesidades del usuario de su familia. Tenemos el 746, contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene derecho y para su familia, y cuando la haya obtenido por momento de constituirse del derecho. Tenemos el 746 que nos habla de los derechos de uso de la habitación, de lo que se regula por el título que constituye, y el título no determina la extensión de estos derechos, se regulan conforme a los artículos siguientes. 748 son derechos inalienables, los derechos de uso, los de habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Tenemos el artículo 749, que son obligaciones de presentar garantía y de hacer inventario. Para gozar de los derechos de uso de habitación, debe presentarse previamente garantía y hacerse formal inventario y de
descripción de cada estado de inmueble o citación del propietario. El artículo 750, como por último, nos habla sobre los derechos de uso y habitación que se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. De tal manera, en explicación o en resumen de lo que es el usufructo, la habitación y la servidumbre, consideramos de que el usufructuario pues es un bien como tal, ¿verdad? Un bien el cual nosotros como personas tenemos derecho a usar, a gozar, a disfrutar, pero de un bien ajeno, de un bien ajeno. Es decir, por ejemplo, que yo estoy alquilando una casa de 3 niveles, yo lo estoy disfrutando, yo lo estoy usando, pero es un bien ajeno, es decir, no es mío, no es de mi propiedad, pero con toda la obligación debo de conservarlo, mantenerlo en su forma y en su sustancia impecable. También de tal manera lo usamos, lo disfrutamos, lo conservamos, eso sí, con temporalidad, pero es parte de su extinción como tal, ¿verdad? Entonces también de tal manera nos podemos fijar, ¿verdad? Es una figura de mueble, la cual con el tiempo se deteriora y hay que darle un uso, un mantenimiento, pintarlo, arreglarlo, si se raja, vienen temblores, que si la tubería se rompe por dentro, todo eso necesita de remodelación, estar al pendiente de lo que haga falta, conservarlo de tal manera, cuidarlo como nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ahí dice de que si es por vejez o por emergencia, con algo que no tenga que ver con el usufructo, el propietario está obligado a hacerse cargo de los gastos de obstruirlos, de ocuparlos, de arreglarlo sin ningún pero, sin echarle la culpa a nadie, pero eso sí, el usufructuario también tiene la obligación de dar aviso para que después el propietario pues no le eche la culpa como tal. Entonces, estos artículos pues nos hablaron sobre lo que era el usufructo, ¿verdad? Y esta fue mi opinión hacia el usufructo, que ambos tienen que tener un acuerdo como tal, ¿verdad? O lo arreglamos juntos o lo hace el propietario, pero eso sí, él tiende a poder subirle a la renta o a la forma en la que él se lo está pues prestando su servicio de propiedad. Y esto ha sido todo. Muchas gracias.